Muy bien, vamos a tener nuestro tiempo entonces ahora juntos en la palabra del Señor, estudiándola. Seguimos con esta serie, es de la membresía, y es porque ya llegó el 2025, ya estamos llegando a la mitad de enero, de hecho, y como iglesia tenemos en común la idea de este año poder seguir creciendo juntos en la palabra, en nuestro conocimiento de unos de otros, en nuestra a crecer y caminar juntos en este peregrinaje que el Señor nos ha dado. Y vamos a iniciar y seguir con esta serie de la membresía de la iglesia. En el tema de hoy es el gobierno de la iglesia, el gobierno de la iglesia. Y estaremos viendo este tema, prácticamente estaremos viendo la parte primera, que es el gobierno de la iglesia y la elección del liderazgo, y estaremos escuchando con atención. Si ustedes tienen alguna pregunta, más que un monólogo, una prédica como tal, es más como una clase, en el sentido de que es para que nosotros podamos anotar, aprendamos sobre este tema, qué dice la Escritura sobre ello. Y si hay alguna duda en el transcurso de la semana, por favor hacernos llegar cualquier duda, pregunta, porque la siguiente semana tenemos la continuación de este tema y aclararemos cualquier duda que pueda surgir en el camino, ¿sí? Entonces es el tema del gobierno de la iglesia, y vamos a iniciar orando al Señor. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos, ya es tarde, en esta tarde venimos a pedirte, Señor, que tú tengas a bien bendecirnos con tu palabra enseñada en este tema, Señor. Pedimos que nos des claridad, nos des convicción de lo que tu palabra enseña, y que todos podamos llevarnos lo que sí es muy claro en ella, y que podamos también unirnos en tu verdad para que juntos podamos seguir adelante como iglesia, confiando en que tú gobiernas nuestras vidas a través de tu evangelio. Y pedimos, Padre, tu dirección. Lo pedimos humildemente en Cristo Jesús. Amén. El gobierno de la iglesia. Bueno, como introducción solo quiero ser breve, porque el tiempo ha corrido y quiero ser lo más breve. Ustedes recuerdan, en la Edad Media la gente no tenía acceso a la Biblia, ¿sí? Solo lo podían leer en latín, y se leía en latín a la gente, y ellos, imagínense pues que yo estuviera aquí hablándoles en japonés, la Biblia, y todos, sí, qué bueno, qué bonito, y luego les explico un poco de ella, pero ustedes no conocen nada de lo que dice la Biblia, nada. Imagínate por un momento que tú estás ahí en la Edad Media, no te has bañado como por varias semanas, porque no se bañaban así, en ese momento, y no conoces nada de lo que dice la Biblia, pero sigues a Dios, tú crees que sigues a Dios, tú vas mucho a la iglesia, haces muchas cosas por Dios sin la Biblia. Pero sabes, años atrás, no muchos años atrás de que llegara ese tiempo, el Evangelio, dice el libro de los Hechos, que había llegado hasta lo último, y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos? Podríamos decirlo así: la Biblia era grande y el hombre pequeño en el tiempo de los Hechos. Pero después llegamos al tiempo de la Edad Media, donde la Biblia era realmente pequeña, nula. Y el hombre, ¿saben qué hacían? Les honoraban a los hombres. La autoridad de los hombres era lo que decía el Papa, eso era la palabra de Dios. La gente lo creía, ¿verdad? Mucha gente lo creía. Y entonces, esa es la idea. ¿Cómo llegamos de ser de un pueblo que tenía la Biblia grande y conocía lo que la Biblia decía, a una oscuridad completa acerca de la Escritura? Bueno, la realidad es que esta es la tendencia de nosotros. Es más fácil seguir a los hombres. Es más fácil seguir
y decir y acentuar lo que dicen los hombres. Y vamos dejando de lado lo que la Biblia enseña. Un ejemplo muy práctico, nuestro tiempo con la Biblia, ¿verdad? Es difícil sentarnos, leerla, entenderla, salir de allí conociendo más a Dios, enamorarnos más de Dios, ¿verdad? ¿O soy el único? No, ¿verdad? Es difícil. ¿Por qué? Porque esa es una lucha que hay naturalmente en nosotros. Y por eso quiero introducirlo con este tema, porque nuestra labor es ver cómo vamos a entender lo que la Biblia nos enseña acerca de la autoridad. Cómo Dios habla de su autoridad, cómo ejerce autoridad sobre su iglesia. Entonces, vamos a ver rápidamente los modelos de liderazgo que han habido en la iglesia, en la historia. Y es bien rápido. Estos son los modelos que han habido generalmente. El modelo 1 es episcopal. El 2 es presbiteriano, donde hay un presbiterio o una junta de ancianos. Congregacional y no gubernamental. Yo casi no había escuchado del cuarto, pero estudiando encontré que está también, algunas iglesias han decidido o toman este tipo de gobierno. Parece que, ahorita lo aclaramos, repito, qué significa, ¿no? Que a propósito, para preparar este tema, agradezco a uno de mis mentores y amigos allá de donde yo vengo, en Monterrey, el hermano Bixby, Mateo Bixby, quien me facilitó cierto material, además de algunas teologías sistemáticas que hablan del tema. No quise extenderme mucho, lo hice muy conciso. No es el propósito que hablemos del gobierno como tal, pero queremos ponerlo sobre la mesa, entenderlo y luego pasar al gobierno congregacional, ¿sí? Se cierra paréntesis. Entonces, episcopal. ¿Qué es el gobierno episcopal? La autoridad reside en un obispo. La palabra obispo, ¿de dónde viene? De la Biblia. ¿Y quiénes son los obispos? Bueno, aquellos que supervisan. Tiene esa idea de supervisar, ¿no? Entonces reside la autoridad en un obispo. En este caso, la iglesia metodista es el modelo más simple de este gobierno. Lleva el gobierno episcopal, es muy simple. Hay una persona superior a todos y todos los más. Hay otros más complejos como la iglesia anglicana o episcopal, que es ustedes conocen la iglesia católica, tiene un gobierno episcopal. Entonces ese sería un ejemplo. El otro, el presbiteriano. La autoridad reside en un presbiterio. En este caso, se coloca la autoridad principal en un oficio en particular, pero pone menos énfasis en el oficio individual. O sea, hay alguien que tiene la autoridad principalmente, pero generalmente recae en un grupo de líderes. Congregacional. La autoridad reside en la congregación local, ¿verdad? La congregación local. Y el no gobierno o no gubernamental, la iglesia no necesita tener una forma visible. No es que no tengan una autoridad, pero no tiene una forma visible de autoridad o de gobierno. Si no hay alguien como tal representando, sino que Dios, dicen ellos que es la labor del Espíritu Santo quien habla la vida de los creyentes y a través de ello es como se rigen, ¿sí? Ahora, hay muchas de estas cosas, o sea, no es como que, pues la Biblia enseña varias de estas cosas, o como, no es como que, bueno, solo comentar que a lo largo de la historia, el gobierno presbiteriano y congregacional han sido los que mejor han resultado para la iglesia. Porque muchas veces en este tema del gobierno han venido muchas situaciones difíciles en la iglesia, divisiones, abusos en las iglesias, que es lo que tiende a suceder. Pero también vemos que hay variantes, no es como que todo está muy exacto, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, iglesias, yo tengo un gobierno congregacional, pero ¿qué significa eso? Bueno, es un solo pastor y él tiene toda la autoridad, pero escucha a su congregación y hace lo que su congregación dice, y por eso él dice que es congregacional, pero finalmente él decide todo. O un grupo de pastores que también finalmente deciden todo. O sea, hay variantes, ¿sí?
entre estos gobiernos, no es como que todos lo seguimos en la pauta. Por eso el modelo tradicional que vemos de las iglesias o el evangelicalismo de nuestra época, era más común ver a un pastor que estaba a cargo de toda la iglesia y se apoyaba de los diáconos para tener ellos el gobierno de la iglesia. Y ellos tomaban mayormente las decisiones. Entonces pueden haber variantes en este modelo tradicional. Pero bueno, vamos a ir rápido para ver, y lo que quiero dejar en claro y lo que quisiera que tú te lleves en este día es este principio bíblico, que sí encontramos en la Biblia. ¿Sale? O sea, sí, que sí, el tipo de gobierno, que todos nos podamos llevar esto en sí. La Biblia es clara en este asunto, en que Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo leímos en Efesios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo, como cabeza de la iglesia, da sus órdenes a su iglesia, o comunica esas órdenes. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo Cristo comunica sus órdenes a la iglesia? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo creen ustedes que Cristo comunica sus órdenes? ¿A través de líderes? Muy bien, a través de su palabra. ¿Cómo Cristo comunica sus órdenes a su iglesia? A través de su palabra, la Biblia. Y eso es lo que debemos nosotros, por lo cual debemos luchar, lo cual debemos de estar constantemente buscando ir una y otra vez a la Escritura. Si alguien aquí en el púlpito dice algo que no es lo que la Biblia enseña, nosotros como congregantes, todos los que estamos aquí sentados, tenemos ese deber de ir a la Escritura. Ahora, hay cosas en la Escritura que pueden, decíamos, o lo decimos de esa manera, hay cosas que son muy claras en la Escritura. Hay otras donde hay un poquito más de libertad en ellas. Y hay otras donde, pues sí, o sea, no es así tan claro en la Escritura, donde podemos tener esa libertad. Entonces, es por medio de su palabra que Cristo da sus órdenes o comunica sus órdenes a su iglesia. Cristo gobierna su iglesia por su palabra. Eso es lo que debemos de tener bien claro y debemos de buscar. Cristo es quien gobierna a su iglesia a través de su palabra. Les hablaba de la Edad Media, ¿recuerdan? Y algo que hicieron los reformadores, lo que hicieron o lo que buscaban era reformar la iglesia, que la iglesia volviera a la Biblia. Y había una frase para sintetizar esto que necesitaban ellos recordarse y recordar a los cristianos de ese tiempo era: la iglesia siempre debe de estarse reformando a la Escritura. La iglesia siempre debe estarse reformando a la Escritura. Y eso en primera instancia a mí me chocó, porque era como, ¿no se supone que ya estamos ya reformados? En ese sentido de, ¿no se supone que ya tenemos la realidad? Es que hay todavía muchas cosas, hermanos, que todavía necesitamos ajustarnos a la Biblia, de manera personal y de manera comunitaria. ¿Sí? ¿Sí fue claro con esto? ¿Hay cosas todavía en tu vida que necesitan reformarse a la Biblia? ¿Verdad que sí? Sí. Y como iglesia, eso es emocionante. A mí me emociona eso. Por ahí escuchaba personas, o bueno, he escuchado personas que han dicho: yo ya llegué a la madurez cristiana, yo ya entiendo todo lo más esencial de la Escritura, ya pues ahora nada más es mantenerme en el cristianismo. Y parece una opinión un poco, pues, ay, qué maduro, ¿no? Pero realmente es una opinión muy orgullosa. Leímos en el pasaje de Efesios que leímos, ¿recuerdan que dice cuál es la meta, la estatura?
la plenitud de Cristo. ¿Verdad? Esa es la finalidad de cada uno de nosotros. ¿A dónde queremos llegar? Hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto te falta, hermano? Hermana, nos falta bastante. Y eso es emocionante. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado a través de esta comunidad llevarte a ello. Y eso es hermoso, ver ese fruto de Dios en nuestras vidas. Entonces Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra. Y bajo la palabra de Dios, quiero citar aquí a Jonathan Leeman, que habla en su libro Clarificando el Congregacionalismo, dice lo siguiente: bajo la palabra de Dios, el cuerpo entero de la iglesia tiene la autoridad final en asunto de doctrina y disciplina. Y quiero aclarar, a veces nosotros tenemos la connotación de disciplina como, ¿qué connotación tenemos cuando hablamos de disciplina? Corregir nada más. Pero sabe, la disciplina tiene dos caras de la moneda. Una sí es la corrección, pero la otra es la enseñanza, la instrucción. Cuando tú tienes a tu hijo, tú lo estás disciplinando cuando tú lo estás instruyendo. Eso es disciplina. No nada más cuando lo quieres, oye, esto no está bien. Esto está bien. O sea, en el tema de disciplina incluye la instrucción, incluye que nosotros podamos, Dios de hecho quiere eso de nosotros, y nosotros queremos esto de nuestros hijos, ¿no? Enseñarles para que no sea necesario decirles luego, no fue por aquí, aunque sabemos que se van a equivocar. ¿Me explico? Instruirles, cuanto más instruidos estén, ellos también van a crecer en disciplina. ¿Me explico? Entonces, la autoridad recae en la palabra de Dios. Todo asunto de doctrina, por implicación, escoger líderes. ¿La Biblia habla de escoger líderes? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí lo dice. Y habla de, también por implicación, escoger miembros. O sea, ¿quién se hace miembro de la iglesia? ¿Quién se añade al cuerpo de la iglesia? Bueno, la Biblia nos enseña acerca de esto. Una base bíblica del congregacionalismo. Vamos a pasar al tema del congregacionalismo. Les dije que iba a ser rápido de estos gobiernos, pero la base bíblica del congregacionalismo. Aquí hay varios textos. Y para esta parte voy a necesitar mucha ayuda porque era un rollo poner cada texto, así que vamos a usar nuestras Biblias y vamos a leer. Así que Eric, prepárate por ahí, Brandon, Héctor, todos nos preparamos para leer. Elección de los diáconos. ¿Qué pasó en Hechos 6:2 al 5? ¿Recuerdan? Que las viudas eran desatendidas, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? ¿Alguien puede leer rápido y fuerte? Hechos 6:2 al 5. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Están los apóstoles y dicen: aquí hay un problema, no podemos dejar que, o sea, no podemos servir a las mesas para dejar la oración y la enseñanza de la palabra. Y entonces dice: elijan a hombres, o sea, de los diáconos. Entonces se le llama diácono, no dice ahí, la palabra tiene que ver con eso, servidores, que se ocupen de esto para que nosotros no dejemos de hacer lo que es prioritario, ¿no? ¿Y quién dijo? Dice: los discípulos llamaron a la ¿qué? Congregación de los discípulos. O sea, ¿quiénes son los discípulos? No solo los 12. Los discípulos son la iglesia. Entonces, eso es lo que está pasando. Eligen a los diáconos. También el ejercicio de la disciplina. Mateo 18. ¿Qué nos dice Mateo 18, 15 al 17? ¿Alguien? ¿Sí, Eric?
Ahí es Jesús quien está hablando y dice, si tú ves a alguien que está cometiendo algún pecado, ve y llévalo a la iglesia. No, ¿verdad? Te dice que hay un proceso, ¿no? Ve tú con él y trata de ganarlo. Si no, pues ve con un testigo. Y si no, llévalo a la iglesia. Y si no, queda fuera de la congregación de la iglesia. ¿Y quién tiene la autoridad? La iglesia, no los líderes, ¿verdad? El ejercicio de la disciplina, la escritura es clara. 1 Corintios 5 dice, ¿recuerdan el caso en Corinto? Donde hay ejercicio de disciplina y dice, ¿alguien lo lee rapidito? 4 al 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso fue lo que decidieron. ¿Y luego qué pasó? 2 Corintios 2:6. ¿Verdad? Está Pablo hablando y tratando asuntos de la iglesia en la disciplina. ¿Y quién va a ejercer esa disciplina? La iglesia, ¿verdad? La iglesia es quien va a tratar esos asuntos a través de... O sea, es un gobierno congregacionalista, ¿verdad? No es como que, pues yo me junto con Sergio y con Héctor y ¿saben qué? Este hermano no está haciéndolo bien. No, ¿verdad? Un gobierno congregacionalista cree que finalmente, quien toma la decisión de que alguien salga de la iglesia no queda en un grupo, sino queda en la iglesia. Y vigilancia doctrinal, también ahí hay varios textos, vamos a pasar rápido. ¿Qué es la vigilancia doctrinal? Nosotros, es por eso hacemos el llamado, hermanos, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad y parte en esto, de lo que enseñamos, de lo que se enseña en la iglesia. Debemos todos tener esa vigilancia, ir a la escritura, pero y sí quiero aclarar, con mucha humildad, ¿verdad? Somos prontos para decir, es que esto es así, con mucha humildad, con mucha paciencia, con tiempo, es que atendemos estas quizá diferencias que pudieran haber doctrinales. Ese es el modelo, ¿no? Entonces, 2 oficios también vemos en la iglesia. ¿Qué 2 oficios vemos en la iglesia? Los pastores y los diáconos. ¿Y dónde quedan los obispos y ancianos? Ahorita vamos a ver. Bueno, los diáconos, ya vimos ahí el texto que leímos en Hechos 6, fueron tomados por una situación de necesidad. ¿Y qué dice 1 Timoteo 3, 8 al 13? ¿Alguien? 1 Timoteo 3, 8 al 13. ¿Estás leyendo la Biblia, Eric? ¿O estás leyendo? ¿Verdad que si lo lees como que te dices, yo nunca había leído esto en la Biblia, ¿no? ¿Qué versión es? Nueva Traducción Viviente, porque el lenguaje es más contemporáneo. Pero si lo lees así, dices tú, no. Sí lo cachamos, ¿verdad? Sí lo escuchamos bien, como decía. Que pasen el examen. ¿Cuál examen? Bueno, es lo que dice el texto, ¿no? Que son hombres cualificados, que han sido designados ¿por quién? Por Fer. No, o por un líder, no, por la iglesia, ¿no? Para servir a la iglesia, atendiendo necesidades importantes y específicas. Por eso, el día 26 de este mes vamos a tener un tiempo que como iglesia se confirma nosotros como iglesia vamos a confirmar quiénes serán diáconos en la iglesia. ¿Quiénes serán ancianos o pastores? Y algo que es en la escritura tiene la función de servir, son servidores de la iglesia, son servidores de Dios a la iglesia, atendiendo las necesidades importantes y específicas. Ahora, es muy interesante aquí, nada más son los diáconos los que sirven en la iglesia, ¿verdad que no? No. ¿Hay diaconisas? Sí. Rebe dijo, sí, ¿verdad? Así.
Pero ¿se dan cuenta que esto pasa en la práctica? Muchas veces no. ¿Por qué no pasa en la práctica? Muchas veces por prejuicios, por cuestiones nuestras. Pero la Biblia enseña eso. ¿Sí me explico? Por eso digo, necesitamos siempre ir a la Escritura y estar luchando por reformarnos a ella, porque ella nos dirija, porque ella nos vaya guiando en esto. Atendiendo a necesidades importantes y específicas para que los pastores puedan dedicarse al ministerio de la palabra y la oración. ¿Sí? Esa es la idea. Que ayude, que sea un poco más ligera esa parte de servicio que se requiere muchas veces en la iglesia para que el pastor pueda dedicarse al ministerio de la palabra y la oración. El pastorado, que dice Hechos 20, 17 al 28. Hechos 20, 17 al 28. Esgrima, vamos, rapidito. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no debí declararles a ustedes nada que fuera útil y enseñarles públicamente de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Pablo en sus viajes va y está visitando las iglesias, y ¿a quiénes llama? A los ancianos, ¿no? A los que son líderes, le llama ancianos en este texto. 1 Pedro 5:2 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Ahora tengamos aquí una aclaración. Cuando la palabra en sí se traduce como literalmente anciano, no se está refiriendo nada más o textualmente que son personas mayores, sino está denotando esa palabra algo detrás de ella, una función, ¿sí? Que ahorita vamos a ver. Pero entonces vemos que en la iglesia hay ancianos. Tito 1, 5 y 7. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses lo cierto en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito, que se queda en Creta para que él en la iglesia estableciera ancianos. La labor del evangelio era constante, de tal modo que se capacitaban a personas para esa labor, para que se plantaran iglesias, se quedaran allí y siguiera abundando y creciendo el evangelio. Se quedaran ancianos en la iglesia para que siguieran haciendo la labor del evangelio, la predicación de la palabra, el servicio, todo esto. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Este pasaje de 1 Timoteo 3, 1 al 7 es un buen pasaje para que tú supieras identificar. ¿Y recuerdan quién elige a los ancianos en la iglesia? La iglesia. Y este pasaje, ¿por qué nos va a ayudar en la elección de ancianos? 1 Timoteo 3, 1 al 7, que leyó Miguel. Porque nos dice, exacto, nos dice qué requisitos debe tener ese anciano. Si no tiene ellos, no puede ser anciano. Ahora, es bueno ir y estudiar el pasaje para tener un poco más de claridad de que, por ejemplo, dice, debe ser irreprensible. ¿Quién de aquí es perfecto? Nadie, entonces nadie puede ser anciano. ¡Pum! Yo cambié las palabras, ¿verdad? Yo dije irreprensible y perfecto, porque irreprensible y perfecto no es lo mismo, pero a veces escuchamos irreprensible y pensamos que se refiere a
perfecto, pero no está hablando de eso. Irreprensible está hablando de que no tenga cosas por las cuales personas públicamente lo tengan que acusar, ¿verdad? Alguien que allí en lo oculto está haciendo cosas que después tengan que acusarlos o señalarle a esa persona, ¿no? Y por eso digo que a veces es bueno estudiar bien lo que sí refiere en esta lista para los ancianos. Y 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, hablando de honor, está hablando de que le sostengan, ¿verdad? Que los pastores necesitan ese apoyo de parte de la iglesia. Aquí está en 1 Timoteo 5:17. Entonces, hablábamos del pastorado. ¿Y qué de los obispos y ancianos? Pues bueno, vamos a ver, y no hay tiempo para meternos a detalle, pero que estas tres palabras son intercambiables y siempre están en plural. Es interesante. Es muy sano que las iglesias tengan más de un pastor, ¿sí? Ese es algo sano, es algo bueno para la iglesia. Vemos ancianos ahí en Hechos, pastores, ahí están los textos. Si quieren tomarle una foto o lo pasamos ahí al grupo para que ustedes tengan esta información. Ahí están los textos donde nos habla la enseñanza acerca de la Escritura referente a este tema y cómo lo refiere, ¿no? Ahora, cada palabra refiere a una función. Los ancianos son las personas que proveen esa sabiduría, dirección, guía. Los pastores alimentan a la grey, dan y proveen alimento. Y el obispo provee gobierno y supervisión, es la palabra, supervisa. Otra vez, en la Escritura, y esto lo tengo que aclarar porque ha habido muchos abusos en la iglesia. La supervisión no es así como un policía, ni es con un autoritarismo, sino vamos a ver cómo el mismo Señor lo hizo. ¿Cómo ejerció autoridad nuestro Señor Jesús? El Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y la manera de servir que Él mostró fue dando su vida por otros. Puede ser laicos y de tiempo completo, o sea, personas que están entregadas al ministerio y personas que están en una labor propia, más también participando en el ministerio. Y también los pastores pueden ser diversos en el sentido de que pueden proveer esa enseñanza a la palabra de Dios, pero algunos de ellos pueden estar quizá un poquito o tener cualidades diferentes, ¿verdad? O sea, los ancianos no tienen que verse siempre en el mismo perfil. De hecho, parte de la diversidad de los ancianos es que agregan, aportan, esa diversidad aporta riqueza a la iglesia, ¿verdad? No sé si me explico con esto. O sea, puede haber ancianos más jóvenes, ancianos más mayores, ancianos que se dedican un poco más con el grupo de jóvenes o que se dedican más en alguna otra área, pero cada uno de ellos se enfoca en la enseñanza de la palabra, que esa es su función principal, la palabra y la oración. Ahí están los beneficios de la pluralidad que ya mencioné: hay equilibrio, se distribuye la carga, se evita dependencia, impide también o ayuda a impedir la dictadura, aunque ha pasado aún con ancianos varios que haya una dictadura, y facilita el desarrollo de líderes. ¿Por qué decimos esto? Porque entre más ancianos, más posibilidades hay de capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Lo leímos, ¿verdad? ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Y todos con convicción dicen: la iglesia, ¿verdad? La iglesia, los creyentes, todos estamos enrolados en esta labor. Paridad entre los ancianos. ¿Qué quiere decir esto de la paridad? O sea, el gobierno, cuando hay ancianos, hay líderes, es que uno de ellos no tiene más voto que otro, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene la misma autoridad y la misma voz, el mismo voto. Los ancianos pueden tener mayor capacidad o disponibilidad o liderazgo. Puede haber diversidad en esto, pero todos tienen la misma autoridad, el mismo voto, la misma voz. No existen indicios en la Biblia que un anciano sea superior a los demás. ¿Por qué creemos que la Biblia nos enseña? Porque no vemos un indicio de esto, de que hay un anciano que tenga mayor autoridad sobre los demás. Casi siempre habla como convocar al grupo de ancianos, ¿vale?
Y los pasajes para que las veamos. Ya lo leyó Miguel, nos hizo favor de leer al menos un pasaje, y Tito 1, 5 al 9 también lo detalla. Entonces ahí están resumen las cualidades: hombres llamados por Dios, maduros en su fe, irreprensibles en su testimonio, ejemplares en su vida personal y familiar, conocen la doctrina y son capaces de enseñarla, han sido también oficialmente reconocidos por la iglesia. Y es por eso, hermanos, que como iglesia, porque algunos decían, bueno, ¿qué de la membresía? ¿Y por qué hacemos todo esto? Bueno, cuando decimos, me está jugando a la broma este micrófono, ¿eh? Cuando decimos, la iglesia va a elegir a los ancianos. Bueno, ¿quién es la iglesia? Gente que nada más de repente llega, cualquiera puede involucrarse, de repente, no sé, empiezan a llegar más hermanos de otro lugar. Como pasó en una ocasión, en una situación donde viví personalmente, empezaron en la iglesia donde estuve a tomar decisiones, a llamar a la congregación, y de repente habían llegado personas que como en 5 o 7 años no habían venido, llegaron así, para tomar decisiones, cuando como por 5 o 7 años se habían ausentado, nunca se habían aparecido, pero llegan y también dicen, no, es que yo soy de esta iglesia, ¿verdad? Sí pasan estas cosas. Por eso es bueno, es sabio que nosotros tengamos un orden, y un orden correcto es tener una lista de miembros. Ahora, los asistentes y los miembros, aquí en la iglesia puede haber asistentes y puede haber miembros. No todo asistente tiene que hacerse miembro, pero lo sano, lo sabio, lo prudente es que pues la idea es que venimos y asistimos porque queremos ser parte de una iglesia local, ¿no? Y contribuir a ella en nuestro llamado. O sea, finalmente es una responsabilidad delante del Señor, ¿no?, que debemos hacer. Entonces, es por eso, este orden. ¿Por qué necesitamos reconocer en la iglesia? Porque de repente, no sé, también algo que por experiencia sucedió. ¿Sí se escucha? Sí. También llegó a pasar en una ocasión en donde de repente, pues bueno, lo voy a decir con esa confianza, el pastor donde estaba esta iglesia murió con su esposa, y de repente salieron hermanos que decían, es que el pastor me dijo que yo estaría como diácono en la iglesia, y se empezaron a añadir diáconos de otro lado, porque la iglesia nunca tenía claro quiénes eran los diáconos. Y luego también los diáconos estaban tomando decisiones cuando la iglesia es la que debe de tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, son cosas que suceden, hermanos. Por eso es bueno que seamos instruidos en ello. Y que nos preparemos bien para cuando llegue en alguna situación así, ¿no? O sea, el Señor en su providencia actúa, y esto fue santificador para la iglesia, y yo soy testimonio de eso, pero es sabio que tengamos este orden. Entonces, esas son las listas de lo que la Biblia enseña acerca de lo que se requiere de un anciano, un pastor. Y es bueno que entre nosotros, hermanos, o sea, dice el texto, aquel que anhela buena obra desea, aquel que anhela el obispado. Es un anhelo que el Señor pone, pero es un anhelo que va acompañado de cualidades que Dios también va haciendo en esa persona. Y después la iglesia puede dar testimonio, no, sí es verdad, yo veo en esa persona, no perfección, pero sí puedo ver que el Señor está produciendo más y más estas cualidades. Y entonces usted confirma eso a través de lo que la iglesia decida organizarse, ya sea en votación,
para que lo confirme o lo ratifique. Muy bien. Ok, las responsabilidades de los ancianos es liderar con sabiduría y madurez. Ahí están las palabras supervisar y gobernar y alimentar. Esas son las responsabilidades que sí la Biblia encarga a los ancianos. Y es muy importante que tengamos cada vez más en claro lo que la Biblia nos enseña de la labor del pastor. El pastor no se debe enseñorear, no debe tener cuidado, y por eso es bueno que haya otros ancianos para que ayuden también a esa persona. Es más fácil que una sola persona que tenga mucha autoridad en algún punto pueda o caiga en enseñorearse o en abusar de su autoridad. Entonces, la elección del liderazgo eclesiástico, pasamos a este segundo tema bien rápido. Este principio lo vemos en la Biblia. Dios quiere que la iglesia adorne el evangelio de la gracia, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, que la iglesia adorne este evangelio a través de cómo vive. Y ya veíamos que son irreprensibles en su vida personal y familiar. En el caso de los líderes, los requisitos que la Biblia nos habla: personal, sea un mayordomo de Dios. La Biblia nos habla de 5 características negativas y 6 positivas, o sea, no debe de ser esto, pero también debemos ver esto. En su vida familiar debe ser ejemplar, en su matrimonio, crianza, y también en cuanto a la palabra, debe ser alguien que está creciendo en la palabra, conociendo al Señor, animando a otros en la palabra, está corrigiendo y convenciendo también a los adversarios. Quiero también aclarar aquí rapidito que alguien que está siendo líder en la iglesia, o sea, espero nos podamos quitar esa idea que los líderes son los que hacen la obra del ministerio, pero que los líderes son los únicos que son llamados a tener estas características. Y se da cuenta, la idea es que hay personas que abren brecha. ¿A qué se refiere esto? Y se da cuenta, así fue en mi vida. Hubo personas que yo vi que el Señor estaba levantando y animando para seguirle. ¿Y sabe qué pasó conmigo? Exacto, o sea, yo también. Y eso empezó a pasar con otro, y empezó a pasar con otro. Y esa es la idea del liderazgo, que de alguna manera podamos dar o ejemplificar o poner delante de la iglesia siendo ejemplo para que otros también sigan ese ejemplo, ¿verdad? Queremos llegar puntuales a la iglesia. Ay, hermano, te digo que tienes que llegar a tiempo, si no se te va a secar la mano. No es así. ¿Cómo es que nos animamos unos a otros? ¿Cómo? ¿Yo? Pidiendo incluso ayúdame a llegar a tiempo, ¿verdad? Y luego siendo de ejemplo, siendo constante, y luego animando a otros que vemos. Esta es una labor que no pasa así, es algo que va pasando y pasando en la iglesia. Entonces, rápido déjeme tocar el tema del proceso de la elección de ancianos, de diáconos o de líderes. Pues se tiene que enseñar esto y orar en la iglesia. Nominar, ¿cómo sucede la nominación? Bueno, los líderes pueden presentar a la iglesia, aquellos que ven esta nominación, pero también la iglesia puede decir: hermano, yo creo que este hermano está pasando esto en su vida, yo veo que estas características se están viendo en él. Y se toma en conjunto con el liderazgo, y entonces pues se hace un filtro de ello y se puede presentar a la iglesia vota, y puede ser que la iglesia diga que sí, o puede ser que la iglesia diga ahora mismo no lo vemos. No quiere decir que esa persona nunca más podría ser, ¿verdad? No es como que ya fue desechado, no. En este momento la mayoría de la iglesia no lo puede ver, aunque 1 o 2 sí lo vean, o 10 sí lo vean. La mayoría de la iglesia quizá no lo ve, pero eso no significa que no más, sino que en ese momento la iglesia no está unida en decidir que ese hermano sirva en esa área. ¿Me explico?
Y es importante que se le anime al hermano a seguir adelante y quizá la iglesia, acercarse a la iglesia y ver que la iglesia entonces sí se una para decir, sí, lo vemos, evidentemente, vemos estas características de la palabra de Dios en su vida. ¿Ok? Entonces es un proceso. Por así decirlo, es un ejemplo, la nominación de diáconos, ¿verdad? De 20 a 25, ponemos el nombre, y vemos cualidades. Podría ser que vemos algunas de esas cualidades en ellos, para que tengamos claro que hay una correspondencia, ¿no?, con lo que la palabra de Dios enseña. Y habría una boleta más o menos así, donde habría, de acuerdo a la enseñanza bíblica, en sumisión a la elección del Espíritu Santo, emito un voto, poniendo una X, sobre aquellos que yo considero que sí tienen estas cualidades, ¿verdad? Y lo marcamos. Y después hacemos, pues se decide. Es un proceso sencillo, ¿verdad? No tiene que ser complejo. Que la iglesia confirme quiénes son los diáconos, quiénes son los ancianos. Algo que ha sido muy precioso de ver cuando yo llegué, recuerdo hace un año más o menos, Fer estaba dando el reporte anual. ¿Y sabe qué veía? Muchos de ustedes estaban involucrados, sirviéndose unos a otros en alguna área. Y creo que eso es lo que Dios ha llamado a hacer en la iglesia, que cada uno de nosotros vayamos creciendo en nuestro conocimiento y amor por el Señor, pero eso da un fruto, ¿verdad? Eso no nada más se queda aquí y se llena mi cabeza de información y mi corazón se hace más grande y ya, sino que el Señor nos va llevando más y más a poner esos dones que el Señor nos ha dado para la iglesia, sirviendo, cantando, tocando, cantando ahí enfrente. El que canta aquí no es diferente a la persona que está cantando ahí enfrente. O sea, todos estamos en esta labor, sirviéndonos con las sillas, con los dones que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ayude a servirnos unos a otros. Y termino con estos comentarios finales. Unidad no necesariamente significa unanimidad. Unanimidad es diferente. O sea, unidad, no necesitamos siempre un 100% para que la iglesia esté unida. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Con un 70% puede haber unidad, ¿verdad? Y se recomienda esto, un 70, 75%. ¿Por qué no un 100%? De aquí a que tengamos ancianos o diáconos, como que si uno de nosotros no está de acuerdo, pues ni modo, vamos para atrás. Y eso va a ser muy difícil de llegar. Pero sí se busca unidad, en que digamos, bueno, un 70% ya la mayoría de la iglesia. ¿Por qué no 50 y 50? Porque no estamos buscando, ahí se está rompiendo este principio de unidad. La iglesia va a estar dividida. La mitad va a querer y la otra mitad no. No, o sea, es buscar esa unidad, no necesariamente con el 100%. Así como las iglesias es responsable de elegir e instalar pastores y diáconos, también no nada más es ponerlos, sino hay veces que puede la iglesia acercarse con confianza al liderazgo, expresar y decir, yo creo que este hermano necesita atender más a sus hijos. Escuché un ejemplo de un hermano que él mismo dijo, diácono, dijo, hermanos, yo necesito ahora mismo atender a mis hijos, voy a salir del diaconado. Los he descuidado. Y él, muy honesto, y la iglesia lo reconoció. Siempre debemos ir a la Escritura, ¿no? Ni otra vez y estar ayudándonos en esto. Jesús también, esto creo que debe de ser algo, y Fer lo ha mencionado varias veces, servicio, más bien, autoridad es sinónimo de servicio. Los varones aquí en la casa, tenemos autoridad. Dios nos ha dado autoridad en la casa. Pero ¿qué autoridad es la que Él nos ha dado? Como la de Cristo, ¿no? Los que más deben servir en la casa debemos ser nosotros, los varones. Estamos sirviendo a Dios a través de poniendo nuestras fuerzas y nuestro empeño en el hogar también.
Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Recordemos esto y nos alentemos a esto, ¿verdad? La autoridad en la Escritura es sinónimo de servicio. Y el cuerpo de Cristo será edificado y el mundo será atraído y Dios será glorificado en la medida que su iglesia está yendo a la Escritura una y otra vez, apegándose para ser fieles a esto, a este tipo de gobierno, un gobierno bíblico. Somos una iglesia que decimos que somos una iglesia bíblica, y esa es la idea que tenemos, que debemos tener, estar yendo a la Escritura para que ella nos dirija en todo asunto. ¿Ok? Ya logré llegar. Dije que 49 minutos y menos el tiempo que está aquí, tampoco me fue tan mal. Pero, ¿por qué lo tratamos de ver así de rápido? Vamos a pasar esta información, dudas, preguntas, acérquense con los hermanos, con nosotros. Queremos fomentar esto, ¿verdad? Entre la iglesia, una buena comunicación y que siempre la Escritura sea la que dirija en nuestras decisiones, a nuestra iglesia, porque anhelamos ver que el reino del Señor siga creciendo en nuestra propia vida y allá afuera. ¿Cuál es nuestra meta? Hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Todavía tenemos más por avanzar, pero es lo que el Señor nos ha dado y sabemos que Él, que nos ha llamado, será fiel en llevarnos hasta allá. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad de darnos tu palabra, que es como guía para nosotros, es lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a ir una y otra vez a ella para encontrar en ella no solo información, no solo lo que nosotros queremos convencernos aún más, sino ayúdanos a encontrarnos contigo, a encontrarte a ti, Señor, para ser transformados, para crecer juntos como iglesia y cada uno como personas y como hijos tuyos. Bendice a tu iglesia y ayúdanos. Sé que muchos no están aquí aún, pero ayúdanos, Señor, a que podamos lograr que juntos podamos crecer en la palabra, podamos conocerte más y animarnos unos a otros en nuestros problemas y situaciones aquí. Bendícenos pues y te lo pedimos con humildad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos con la oración, las ofrendas. Hay un versículo que probablemente todos ya hayamos escuchado, el de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Continúa el pasaje, pero lo que quiero resaltar en este versículo es la palabra amó. El amor de Dios que tuvo se manifestó. ¿De qué manera? Dice que ha dado. Amó al mundo, ¿y qué fue lo que hizo por el amor? Dio. Y no dio lo que le sobraba, ni dio lo menos valioso, ni dio por interés, sino que su amor fue tan grande que dio lo más valioso, lo más importante, y sin recibir nada a cambio. Fue lo más importante para Él, dio a su Hijo unigénito. De esta misma forma Él nos pide que sea nuestra vida, que así como Él dio, así demos nosotros. Pero no hablo únicamente de la ofrenda, hablo en servir, hablo en orar, hablo en predicar, hablo en alabar y obviamente pues de la ofrenda también.
dando lo mejor, lo más valioso y genuinamente de corazón, sin interés, tal cual Él lo hizo. Vamos a orar a Dios. Señor, te quiero dar gracias porque en verdad no comprendemos el valor, la importancia que tuvo esto que tú hiciste. Es algo que sale de nuestras mentes y no podemos siquiera dimensionarlo. Haberte hecho humano, venir a la tierra, padecer y entregar tu cuerpo por nosotros, por nuestros pecados, sin siquiera merecerlo, es algo que es grandioso. Te queremos pedir porque nos pongas ese mismo sentir, ese mismo corazón, que nos parezcamos a ti y que podamos entregar nuestras ofrendas de esta misma forma, con amor, sin interés, genuinamente, generosamente, amorosamente, mi Dios. Bendice los trabajos de cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, bendice sus corazones y que puedan sentir esto mismo que tú hiciste por nosotros, mi Dios. Gracias por el privilegio de poder dar este mensaje de la ofrenda, que sea de impacto para nuestras vidas y que nuestras ofrendas sean generosas. En el nombre de Jesús, amén. Quien guste dejar su ofrenda, en alguna de sus sillas está un sobre, o en la parte de atrás hay más sobres, o ¿ya se ve? En la pantalla se ven los números de cuenta por quien guste transferir. Continuamos con las alabanzas. Vamos a nuestro Dios. Cantamos Dios poderoso. Nos recuerda a nuestro Señor, a nuestro Dios, quien no tiene, Él es todopoderoso, es una virtud única de Él, que Él todo lo puede. Esta mañana mi esposa me compartía el Salmo 139, que lo leía, y a veces David es quien escribe este salmo y dice que si se va lejos, ahí estás tú, y si yo me escondo hasta lo más profundo, ahí estás tú, donde yo vaya. Y dice ella que leía ese salmo antes y como que le daba miedo pensar, ay, pues Dios me está viendo todo el tiempo, como alguien que nada más estaba ahí viéndolo. Pero ahora me decía que era muy bonito ver cómo ese salmo te expresa su cuidado, su presencia fiel, porque Él no tiene limitación. Ese Dios es el que servimos, el que siempre está con nosotros, el que sabe todo de nosotros, el que nos formó desde el vientre de nuestra madre y sabe nuestro último día, y aún así Él decidió amarnos, conociéndonos, tomándonos para sí. Cantamos Dios poderoso. Dios poderoso.
por ti, oh gran yo soy. Terminamos cantando este canto que hemos estado aprendiendo de los últimos meses. Nos recuerda, como leímos justamente en Efesios, así como en amor Él nos llamó, nos amó y nos escogió, quiere que nos edifiquemos en su amor, que construyamos nuestra vida en ese amor que Él nos ha dado, y también unos con otros nos edifiquemos en su amor, que está lleno de verdad y de gracia. Cantamos Construiré mi vida. Digno de recibir toda adoración, recibir hoy esta canción.
Señor, abre nuestros ojos para ver tu hermosura. En esta semana, llévanos a ti, a tu palabra. Llévanos en arrepentimiento por amar tantas cosas antes que a ti. Pero danos esa gracia, Señor, de conocerte para amarte y para que ese amor se lleve ahí en nuestro hogar, en esos momentos difíciles de esta semana que viene, pero también a las personas que nos rodean. Y haz crecer ese amor entre nosotros para que ese amor se extienda y otros, al ver ese amor, puedan ser atraídos a ti. Es nuestra oración y pedimos tu bendición. Lo pedimos en Cristo. Amén. Pueden sentarse y vamos a seguir con la oración, pero en esta ocasión será un tiempo de oración grupal. Ustedes vieron que después de la ofrenda no fue la oración, porque tendríamos después de estas alabanzas ese tiempo de oración. Entonces vamos a dividirnos en grupitos para orar unos por otros, orar por este año y orar por peticiones que podamos compartir entre nosotros.